¿Qué tal, mis hermanos? ¿Cómo están? Muy buen día, Dios los bendiga a todos. Es un gusto poderlos saludar nuevamente por este medio que Dios ha provisto para que podamos seguir alimentándonos de su palabra y seguir adorándole como un mismo cuerpo, seguir levantando un clamor a Dios en oración por cada necesidad y disponer nuestras vidas para que sea Él quien nos enseñe, quien nos guíe, quien nos fortalezca en medio de la adversidad y también nos consuele cuando pasamos por circunstancias adversas. Vamos a continuar con la palabra de Dios, mis hermanos, pero antes de comenzar que hiciéramos una oración, que pusiéramos delante del Señor este tiempo y cada una de nuestras familias, cada una de nuestras necesidades, para que en todo podamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Amén. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo, porque nos has permitido adorarte, exaltarte a través de los cánticos, Señor, como tú lo ordenas en tu palabra, Señor. Cánticos, himnos espirituales que suban delante de ti en olor fragante y que podamos ver tu gracia, Señor, derramar en nuestras vidas para poder enfrentar cada circunstancia, tomar buenas decisiones, pero sobre todo, Señor, que vivamos cada día agradándote, llevando buenos frutos, Padre, delante de ti, mi Señor. Gracias por este precioso tiempo. Nos ponemos en tus manos, disponemos nuestras vidas para aprender de tu palabra. Sé tú nuestro maestro, sé tú nuestro guía, Señor, y enséñanos todas aquellas cosas que tenemos que conocer acerca de el reino de los cielos, Padre. Gracias. También queremos poner en tus manos cada uno de nuestros hermanos, cada familia, cada padre, cada madre, cada matrimonio, cada hijo, Señor, que tú sigas obrando en cada hogar, Señor, que tu presencia no falte en ninguno de nuestros hogares, sino que sigas trabajando en nuestros corazones y podamos ver siempre un avance, Señor, en la vida que tú quieres ver en nosotros. Gracias, mi Señor, suple cada una de las necesidades, tú ya las conoces, necesidades de sanidad, económica, Señor, necesidades de restauración, necesidades de sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, porque no queremos actuar bajo nuestros impulsos, ni tampoco queremos derrumbarnos como si no hubiese Dios. Tú eres el Dios vivo y verdadero, todopoderoso, creador de todas las cosas y sustentador de la vida, y no hay nada imposible para ti, Señor. Todas las cosas para ti son fáciles y tú las haces de acuerdo a tus planes y propósitos para dar vida y para participar de tu santidad, Señor. Gracias, ponemos todas estas cosas en tus manos y te pedimos que nos ayudes a estar atentos a tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias, a ti sea toda la gloria, por siempre y para siempre, mi amado Dios. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con la palabra de Dios. ¿Cuántos ya están listos para recibir la palabra? Ya tiene su Biblia en mano, ya tiene su cuaderno, ya tiene su pluma o lo que vaya a hacer anotaciones, ya tiene su corazón puesto para escuchar la voz de Dios y para crecer en el conocimiento del Señor, pero sobre todo en nuestra disposición para que el Señor forme un carácter. ¿Cuántos de nosotros queremos tener un carácter cada vez más semejante al de nuestro Señor Jesucristo? Para eso estamos aquí. Es la idea, poder formar un carácter que Dios vaya transformando nuestras vidas a su imagen, pero dice la Escritura que antes de eso nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento. Y esa renovación viene por medio de su palabra. Por lo tanto, vamos a abrir la palabra de Dios en esta tarde, porque no hay otra forma en la que nosotros podamos entender los propósitos de la vida. No hay otra forma en la que nosotros podamos obtener plenitud, conocer más a Dios, estar dentro del plan de Dios. No hay otra forma sino a través de su palabra. Puedes leer 1000 libros, puedes visitar miles de consejeros, pero si no es la palabra de Dios la que te está llevando, la que te está guiando, no vas a poder tener una vida plena, una vida con propósito, una vida que esté dentro del plan de nuestro Dios. Entonces, abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a continuar con el tema, con la serie de El equilibrio en la vida cristiana, y el tema que vamos a tratar en esta tarde es el tema número 19 de la serie y se llama Cristianos espirituales
cristianos en equilibrio. Cristianos espirituales, cristianos en equilibrio. Si quieres ponerle un título, puedes ponerle espiritual o carnal. Espiritual o carnal. O si quieres hacerlo cada vez más o un poco más específico o personal, ¿soy espiritual o soy carnal? Y no carnal de hermano, de brother, no. Carnal de la carne. ¿Soy espiritual o soy carnal? Primera de Corintios capítulo 3. Vamos a leer el versículo 1. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. ¿Ya lo tiene preparado, mi hermano? Ponga mucha atención. Siga el texto ahí con su Biblia y vamos a darle lectura. Primera de Corintios 3, 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. No pude hablarles como a espirituales. No pude hablarles como a espirituales. Les tuve que hablar como gente carnal. Le tuve que hablar como a niños en Cristo. Pregunta, ¿cómo te está hablando a ti Dios? ¿O cómo te tienen que hablar las personas? ¿Como a un niño? Para que entendamos las cosas. ¿O como un hombre o una mujer espiritual? Cualquier persona, mi hermano y mi hermana, cualquier persona que se aprecie de ser cristiano, porque si creemos en Cristo o confesamos que creemos en Cristo y lo hacemos de todo nuestro corazón, entonces nos apreciamos de ser cristianos. Pero cualquier persona que se aprecie de ser cristiano debe de reflejar que en verdad lo es. Podemos hablar de cualquier profesión. Sea un arquitecto, sea un ingeniero, sea un albañil, sea un plomero, sea un herrero, cualquier profesión, el ejercicio constante y la práctica de esta profesión van a determinar la calidad de profesionista que se es. Eso es en cualquier profesión. Un buen doctor es un doctor que constantemente está ejercitando su profesión y constantemente está practicando su profesión. Y es lo mismo con un buen arquitecto, es lo mismo con un buen ingeniero, es lo mismo con un buen albañil. Un albañil que no ejerce constantemente, que no practica su profesión, es un albañil que te va a poner la barda chueca. Se te va a caer la casa con un terremoto de 2.0. ¿Por qué? Porque el ejercicio constante y la práctica de la misma determinan la calidad de profesionista que se es. La vida cristiana se refleja de la misma manera. Es de acuerdo al ejercicio y a la práctica de la piedad. ¿Y qué dijimos o qué sabemos que es piedad? Piedad es tener una relación con Dios. Tener una vida piadosa nos habla de tener una vida de obediencia. Y el ejercicio y la práctica de la piedad van a demostrar o van a mostrar la calidad espiritual que tenemos, la calidad de cristiano que somos. Es decir, si somos espirituales o si somos carnales. Porque el ser espiritual, el ser una persona espiritual, un cristiano espiritual, no nos habla de una persona que está levitando. No nos habla de una persona que se aparta a un monte y se aparta de la sociedad para purificarse. Eso no es espiritualidad. El ser un hombre espiritual, una mujer espiritual, nos habla de dos cosas. La primera es tener un espíritu vivo. Para poder yo ser un hombre, para que puedan ser mujeres espirituales, en primer lugar tenemos que tener un espíritu vivo. Es decir, tenemos que haber nacido de nuevo. Pregunta, ¿tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya naciste de nuevo? ¿Tú ya ejerces la profesión cristiana? ¿Tú ya ejerces, ya practicas, ya vives la profesión a la cual fuiste llamado o llamada? Es haber sido regenerado, ya tienes un nuevo corazón.
Ya no tienes el corazón de piedra que tenías anteriormente, que cuando te hablaban la palabra de Dios le ignorabas, no te producía nada. Cuando escuchabas el mandato de Dios, simplemente lo dejabas pasar. Ahora ya no. Si verdaderamente has comenzado a tener una vida espiritual, entonces tienes que haber nacido de nuevo, tienes que haber sido regenerado. Ahora tienes un corazón sensible, de modo que escuchas la voz de Dios y pones atención, prestas oído para poder obedecer la voz de Dios, para poder cambiar, para poder quitar lo que tengas que quitar, para poder añadir más carácter de Cristo a tu vida. Porque de esto se trata también el ser espiritual, en segundo lugar, de vivir de un modo agradable a Dios. Es decir, caminar cada día en una constante búsqueda de la voluntad de Dios para obedecerla. El apóstol Pablo hablaba a los corintios o escribía a los corintios diciéndoles: yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y si había algo que caracterizaba, según la palabra de Dios, a la iglesia en Corinto, era su inmadurez. Era una de las principales características de la iglesia de Corintio. Un comportamiento tan diferente a lo que agrada a Dios, que Pablo los compara y los llama carnales. Los llama carnales. Y ser carnales nos habla de una persona que, si bien ha nacido de nuevo, no es un hombre natural. Porque si ha nacido de nuevo, se comporta como personas gobernadas por sus deseos y pasiones. Ojo. Un carnal, un cristiano carnal es diferente a una persona natural. Pero un cristiano que se quede en la condición de carnal es posiblemente que no sea cristiano. Porque quizá todos comenzamos de esa manera, teniendo luchas, pero luchas que vamos venciendo y vamos avanzando hacia una santidad. Por lo tanto, puede ser que comiences como un cristiano carnal, pero no te puedes quedar ahí, si no, corres el riesgo de ser un hombre natural, es decir, un hombre no regenerado, un hombre que no ha nacido de nuevo, un hombre que no está dentro de la salvación de Dios. Es un peligro tremendo, porque al morir no vas a poder entrar al reino de Dios. Pero una persona carnal nos habla de esto. Personas que se comportan como personas que son gobernadas por sus deseos y sus pasiones. Cristianos enanos, es decir, cristianos que aún con pasar de los años se mantienen en la misma condición. Y ojo, cuando digo pasar de los años no me refiero a 10, 15, 20 años. Me refiero a que comienzas tu vida cristiana, pasan 3, 4, 5, 6 años y sigues en la misma condición. Una condición de orgullo, una condición de jactancia, de preferencias, de vanidades. Peleoneros, soberbios. Porque hay muchos cristianos que aún se jactan de cómo eran cuando estaban antes de Cristo. Es un hombre, una persona carnal. Es que yo antes de Cristo era Juan Camaney y a mí no me podías decir nada porque yo me peleaba. Bueno, te sigues peleando, pero de manera distinta. Es un cristiano carnal. Ser carnal nos habla de personas que tienen una inmadurez, personas que reflejan muy poco carácter de Cristo. Por el contrario, se mantienen siempre reclamando los mismos derechos que tuvieron que crucificar a fin de comenzar la vida cristiana. Porque para comenzar la vida cristiana, Dios te pide que crucifiques tus derechos. ¿Acaso no lo dijo el Señor en Lucas 9:23? Si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y comience a seguirme. Pero aquellos que son carnales pasan 2, 3, 4, 5 años y siguen reclamando los mismos derechos que se supone que ya habían crucificado. Siguen siendo gobernados por pasiones o deseos
que se supone que sepultaron juntamente con Cristo. Así eran los corintios, eran cristianos que a pesar de tener un buen fundamento, ¿por qué? Porque Pablo fue quien fundó ahí. Pablo puso el fundamento. Tenían un buen fundamento en la palabra de Dios, tenían una buena enseñanza. Y no solo esto, sino que tenían una gran cantidad de dones. En todo, dice Pablo, están enriquecidos en todos los dones del Señor. Aún a pesar de todo esto, no estaban sobreedificando sus vidas adecuadamente. No estaban trabajando por adquirir mayor carácter, mayor espiritualidad. No, simplemente se estaban preocupando por sus mismas pasiones y sus mismos deseos. Arrastraban aquellas mismas luchas que tenían antes, aún antes de conocer a Cristo. Por lo cual, mis hermanos, no tenían un crecimiento espiritual en ellos. Vivían de la misma forma con la cual comenzaron su vida cristiana. Dejaron el cigarro, pero ahí se quedaron. Dejaron de tomar, pero ya no avanzaron. Dejaron de decir groserías, pero ya no comenzaron a hablar cosas de bendición. Se quedaron en la misma forma, en el mismo tamaño con el cual comenzaron su vida cristiana. Cosas las cuales probablemente nos afligen también a nosotros hoy en día. Por ejemplo, los corintios les afligían las mismas cosas materiales y momentáneas de este mundo. Se afanaban por lo mismo, deseos, pasiones. Y muy probablemente nosotros nos quedamos en las mismas condiciones. ¿Qué cosas materiales que te afligían en el mundo te afligen aún estando en Cristo? ¿Qué afanes estás arrastrando del mundo y simplemente los has cristianizado? ¿O qué cosas te lastimaban en el mundo que te siguen lastimando como si no tuvieras Dios? Muchos antes de Cristo se sentían menospreciados. Se sentían menospreciados por sus padres quizá o por algún otro hombre y llegan a Cristo y siguen arrastrando el mismo menosprecio. Muchos les sigue picando el orgullo. Muchos otros se permiten las mismas cosas, los mismos pecados, las mismas liberalidades. Y muchos otros los siguen afligiendo los mismos pleitos. Solo que ahora cambian de nombre. Antes era la política. Mejor los corintios se peleaban por la política, ahora se estaban peleando por cuál pastor era mejor, o cuál predicador era mejor, o qué iglesia es mejor. Y muchos cristianos se siguen peleando por las mismas cosas. Cuando el apóstol Pablo deja bien claro que servimos a un mismo Dios. La iglesia, mi hermano, de Corintio, escúcheme bien, fue fundada por el apóstol Pablo aproximadamente en el año 50 después de Cristo. Y la primera carta a los Corintios, que fue el pasaje donde leímos, fue escrita en el año 56 aproximadamente. ¿Qué significa esto? Esto significa que tenía, se podría decir, 6 años aproximadamente de cristianos. Desde que el apóstol Pablo puso el fundamento de la palabra de Dios hasta que escribe su primera carta, que tenemos registrada en la palabra de Dios, habían pasado 6 años aproximadamente. Pero aún, a pesar de su edad dentro del evangelio, se seguían comportando como recién conversos. Si bien no se comportaban como un hombre natural, porque ahora estaban rodeados de un ambiente cristianizado.
Ahora ya decían Dios te bendiga. Ahora ya decían amén. Ahora ya decían aleluya. Ahora ya daban gracias por los alimentos. Pero se seguían comportando como recién conversos. Tenían las mismas luchas y el mismo pensamiento. Y Pablo, mi hermano y mi hermana, batalló mucho con esta iglesia. Sufrió mucho con esta iglesia. De modo que llegó a decir: estoy dispuesto a gastarme yo mismo y a gastar todo lo que tengo. Y amarlos cada vez más, aunque ustedes cada vez me amen menos. Porque no valoraban la enseñanza, el cuidado, el amor que el apóstol Pablo derramaba sobre de ellos. Por eso les escribe exhortándolos en su condición de carnales. No pude hablarles como una persona madura. No pude hablarles como personas espirituales, sino como unos niños. ¿Cómo te están hablando a ti? ¿Cómo te tienen que hablar? ¿Te tienen que hablar con pincitas porque si no lloras? Porque así son los niños. A los niños les dices cualquier cosa y lloran. Y se quejan y reniegan. ¿Cómo nos tienen que hablar? Si eres carnal o si eres espiritual, tu vida lo va a manifestar. Tu comportamiento, tus respuestas. ¿Cómo estás respondiendo ante la palabra de Dios? Porque para ser hombres, para ser mujeres equilibrados, hombres y mujeres en equilibrio, tenemos que ser hombres y tienen que ser mujeres espirituales, no carnales. El Señor busca personas espirituales, personas que hagan realmente lo que Él manda, personas que vivan realmente como Dios quiere que vivan. Y escúchame bien, ser una persona espiritual no es asistir a una congregación cada domingo. Eso no te hace espiritual. Quizá te haga espiritual ante los que no asisten a la iglesia. Y piensen que tú eres un hombre espiritual por asistir un domingo. Pero asistir a una congregación no te hace un hombre o una mujer espiritual. Tampoco te hace una persona espiritual el asistir 3 o 4 veces por semana a la congregación, participando de diferentes actividades. Porque yo conozco personas que piensan que por asistir a una reunión el jueves, otra reunión el sábado, otra reunión el domingo, y luego hay matrimonios y asisten a matrimonios, y luego hay jóvenes y asisten a los jóvenes aunque tengan 55 años, y luego van a novios aunque ya sean viudos. Y piensan que por asistir a mayor actividades dentro de una congregación ya se vuelven espirituales. Y no tiene nada que ver eso con la espiritualidad. No tiene nada que ver eso con ser personas o cristianos espirituales. Tampoco te hace una persona espiritual el asistir o participar de uno o más ministerios dentro de una iglesia. Porque muchos piensan que el servicio es un lavadero de pecados. Y no es así. El servicio no es para lavar pecados. Tú llegas a servir porque ya has lavado tus pecados. Invocando el nombre del Señor. Entrando a la presencia de Dios en lo íntimo y en lo secreto. Con un corazón arrepentido y con un corazón que reconoce su gran bondad y su amor. Puedes estar en 3, 4, 5 ministerios, pero ser una persona carnal. De los cuales también he conocido. Personas que andan como chapulines de un ministerio a otro porque son carnales. Porque les hablan como a espirituales y no son espirituales, son niños. Y al hablarle como pensando que tienen la madurez para sobrellevar algo, se enojan, se salen del ministerio y cambian a otro. Y dejan de servir por cualquier cosa.
¿Por qué? Porque son carnales. Piensan que son espirituales por servir, pero escúchame bien, una persona espiritual no es participar de un ministerio dentro de la iglesia. Mucho menos te hace una persona espiritual el diezmar o ayunar. Muchos piensan que por diezmar son más espirituales. Y no es así. Y mucho menos el ayunar. Porque sé que la mayoría de los que ayunan lo hacen para adelgazar. Y eso no está bien. Tenemos el claro ejemplo del publicano que diezmaba y ayunaba y era un hombre que dice la Escritura, estaba ensimismado, no tenía nada que ver con Dios. Iban por delante de él las prostitutas, dice la palabra, que tenían mayor arrepentimiento. Una persona espiritual tampoco es predicar la palabra. Y muchos predican la palabra carnalmente. Muchos citan la Escritura de una manera carnal. Salen a evangelizar y andan burlándose de las personas porque no tienen el conocimiento de la palabra. Salen a predicar y se andan agarrando del chongo y terminan incluso hasta por maldecir. ¿Por qué? Porque el predicar la palabra no te hace una persona espiritual. Tampoco salir a evangelizar, tampoco saberte la Biblia de memoria. Ser una persona espiritual tampoco es declarar, confesar positivamente, gritar, hacer un borlote. Eso no es ser espiritual. Hay predicadores que se sienten espirituales porque de repente comienzan a hablar y vamos a decretar y que el Señor venga y que derrame bendición y que venga y que perdone. Eso no es ser espiritual. Eso no tiene nada que ver con ser espiritual. Y que lo declaro, que ninguna cosa mortífera nos hará daño. Y agarra a la serpiente, se la pone en el brazo, lo muerde y lo mata. Eso no es ser espiritual. No tiene nada que ver con una vida espiritual. No tiene nada que ver con una vida de crecimiento. Ser un hombre, escúchame bien, te voy a decir el secreto del ser espiritual. Ser un hombre o una mujer espiritual es simple y sencillamente ser obedientes a la palabra de Dios. ¿Quieres ser espiritual? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres ser una mujer espiritual con tu marido? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres ser un siervo espiritual? Obedece la palabra de Dios. ¿Quieres ser un hombre espiritual? Obedece la palabra de Dios. Comportémonos de la manera que Dios demanda de aquellos que son sus hijos. Eso es ser una persona espiritual. Comportarnos adecuadamente. Como decía el apóstol Pablo a los efesios, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. En Efesios 4:1. Si buscamos constantemente la obediencia, y no solo buscamos, sino en que en verdad la obedecemos, porque puedes buscar ser obediente, pero no obedecer. Entonces podemos confiar plenamente y podemos descansar en el cuidado que Dios tiene y de que cada día va a ir trabajando en nosotros, formando una mayor espiritualidad en nuestra vida. Y como te comenté, o como te dije, si eres carnal o si eres espiritual, tu vida lo va a manifestar, tu vida lo va a reflejar. Los corintios, mi hermano, vivieron de una manera carnal. Tenían una vida carnal los corintios. Regresa ahí a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 y dice: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo, como si fueran niños en la vida cristiana.
Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. Y aún no están preparados. Los corintios no tenían para nada vidas equilibradas. Se comportaban como si no entendieran cuál debía ser el resultado de la obra de Cristo Jesús en ellos. Su énfasis estaba en gran parte en el conocimiento y en la sabiduría humana. Por esto Pablo anteriormente habla de que se propuso no saber nada entre ellos sino a Cristo y a este crucificado. Causa por la cual se acercaba entendiendo que no debía tratar de convencer a los corintios por su propia sabiduría, sino por el poder de Dios. Y aún así, los corintios confiaban más en su propia sabiduría. Y pareciese que su fundamento no era el poder de Dios, sino la sabiduría humana. Dale la vuelta, una hoja hacia atrás, y ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 5. Primera de Corintios capítulo 2, vamos a leer del versículo 1 al versículo 5. ¿Ya lo tiene mi hermano? Le damos lectura. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder, del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuál es este poder de Dios al cual se refería el apóstol Pablo? Y el cual anhelaba que la fe de los corintios no estuviera fundada en sabiduría de hombres, la cual perece, y no solo esto, sino que es terrenal, animal y diabólica, dijo Santiago. Porque la sabiduría de este mundo es terrenal, es decir, solamente piensa en las cosas de la tierra. Es animal, no tiene un razonamiento, un entendimiento. Y es diabólica, se opone a los mandatos de Dios. Se opone a la voluntad de Dios, como aquella sabiduría de Pedro al quererle decir al Señor que no fuera crucificado. No quería el apóstol Pablo que su fe estuviera fundada en estas cosas, sino en el poder de Dios. Pero ¿cuál es este poder de Dios? Simple y sencillamente aquel que se refleja a través de su gobierno en nosotros. Este es el gran poder de Dios, un poder transformador, un poder restaurador, un poder consolador. Este es el gran poder de Dios. Una fe que está fundada en lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Que tiene el poder suficiente para transformarnos, tiene el poder suficiente para perdonarnos, para restaurarnos, para consolarnos, para darnos vida nueva. Para quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Ese es el gran poder de Dios. Más adelante el apóstol Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El decir que Dios nos ha gobernado, el decir que el poder de Dios está en nuestras vidas por su Espíritu Santo, no consiste simplemente en yo confesarlo, declararlo. Porque el reino de Dios no es de lengua, mis hermanos. El reino de Dios es en espíritu y es en verdad. Porque se supone que de este tipo de personas está formada la iglesia de Cristo. De adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y no solamente de lengua como lo hacía el pueblo de Israel. O como lo hacen muchos el día de hoy. Todas estas cosas les hablaba el apóstol Pablo a los corintios porque quería que quedara bien claro que tenían que asegurar su salvación, y la salvación no era simplemente por decir que soy salvo o que soy hijo de Dios, sino tenían que haber una demostración del Espíritu y de poder. Pero los corintios eran carnales
Y si bien no podemos asegurar en muchas ocasiones que una persona es o no nacida de nuevo, mis hermanos, sí podemos ver si una persona es carnal o es espiritual. Y como les dije, una persona carnal está más cerca de ser uno natural que la entrada al reino de los cielos. Porque, ¿qué es lo que identificaba a los corintios como carnales? Vamos a ver algunas cosas que identificaban a los corintios como carnales y por las cuales el apóstol Pablo les advertía que no se comportaran como a niños en Cristo. Porque tenían muchos dones, tenían mucho conocimiento, pero muy poco entendimiento de la vida cristiana. ¿Cuántos dones tienes y cuánto sabes de la Biblia? Ahora, ¿cuánto entiendes de la vida cristiana? Regresa ya a 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. ¿Qué es lo que identificaba a los corintios como carnales? Yo quiero que tú vayas analizando cada uno de estos aspectos y si tú te identificas con alguno, entonces posiblemente estemos actuando carnalmente. Ante lo cual debemos de acudir a Dios, pedirle perdón y pedirle que nos lleve a un crecimiento espiritual, ¿sale? Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta es la primera cosa que identificaba a los corintios como cristianos carnales, como niños. La versión Palabra de Dios para Todo dice, pues todavía no siguen al Espíritu, todavía no siguen al Espíritu. Aún hay envidias y peleas entre ustedes. ¿No demuestra eso que todavía no han crecido espiritualmente y que actúan como cualquier otro del mundo? Es decir, que la primera cosa que identificaba a los corintios como cristianos carnales o como personas carnales o niños en Cristo era que eran constantemente arrastrados por la envidia, los celos y los pleitos. Envidiosos, celosos y peleoneros. ¿Tienes alguna de estas? No respondas, mi hermano. Aunque no te veo, no respondas. No demostraban ser gobernados por el Espíritu de Dios. Fácilmente podían ser confundidos con personas incrédulas. ¿En serio eres cristiano? Sí, soy cristiano. Órale, nunca lo hubiera imaginado. ¿Pero por qué o qué? No lo pensé. Pues qué o qué, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque eres envidioso, eres celoso y peleonero. ¿A poco te congregas en la iglesia de Pablo? Le decían a los corintios. ¿Y a poco te deja Pablo vivir así, entrar a su iglesia viviendo como vives? Fácilmente eran confundidos con personas incrédulas. Porque un verdadero cristiano espiritual, mi hermano, no se confunde con personas incrédulas. Con personas que no habían experimentado la gloriosa transformación de Dios. Dice que eran envidiosos, eran arrastrados por la envidia. Y la envidia es la actitud de llegar a la ira por no tener lo que otros tienen. Enojarse porque otro le fue mejor que a ti. Y si quieres una envidia cristianizada, te enojas porque otro le dieron mayor autoridad en el ministerio que a ti. Pero si él acaba de entrar. Es una envidia, es comportarte como carnal, como niño en Cristo. Y llegas a la ira por no tener lo que otros tienen. Es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo de la prosperidad de otros. Estás viendo que otros prosperan y te enojas. Te disgusta, no te gusta que otros prosperen. Eres envidioso.
El apóstol Pedro mencionó esta característica de la envidia como una de las cosas que teníamos que quitar a fin de poder tener un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la envidia no te va a dejar avanzar hacia una vida espiritual, mi hermano. Si eres envidioso, te vas a quedar enano. Es un tropiezo para el crecimiento de la vida espiritual. Abre tu Biblia en 1 de Pedro capítulo 2. Y escúchame bien, porque la envidia es una característica de los niños. De los niños. Ayer fue cumpleaños de mi bebé, de Amaris. Y viera cuánta envidia se respiraba entre todos los niños peleándose, todos por los juguetes que le regalaron los familiares y amigos. De repente llegaba un niño y le arrebataba el otro, y mi bebé también llegaba y le arrebataba, y tratándole de enseñar que compartan, que no sean envidiosos, que no se enojen porque le regalaron algo a otro niño. Es una característica de los niños la envidia. Y cuando una persona es recién convertida, es algo que tiene que quitar de su vida para poder crecer. De lo contrario, no va a crecer en la vida cristiana. Vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Le damos lectura, mi hermano. 1 de Pedro 2, 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Más bien deja de estar de envidioso y comienza a anhelar más. En lugar de anhelar las cosas de otros y enojarte por las cosas de otros, comienza a anhelar la palabra de Dios. Esa leche que te va a nutrir, no adulterada, no torcida, que no te dice lo que quieres escuchar, no, te dice lo que necesitas escuchar. No aquella palabra que te dice: eres un campeón, eres hijo del rey, tú mereces todo y Dios te va a regresar todo lo que Satanás te quitó. Esa es pura basura que no te va a dejar crecer. Tú necesitas la leche espiritual no adulterada para que crezcas para salvación, es decir, para que demuestres que verdaderamente has gustado la benignidad del Señor, para que demuestres que para ti es más valioso, es más importante la salvación que Dios te da a través de la sangre de Cristo, que lo que el mundo te puede ofrecer, que lo que otros puedan tener. Que trabajas para un Dios vivo, para un Dios verdadero. Porque la envidia no te va a dejar avanzar en la vida cristiana. No te va a dejar crecer espiritualmente, sino que solamente te va a destruir. La envidia te va a llevar a un descontento, a un menosprecio a la bondad de Dios. La envidia te va a llevar a apartarte de los propósitos del Señor, a ser insensible ante su voluntad, y vas a ser engañado por toda doctrina que venga y te rasque el oído para que sientas rico. Pero vas a seguir siendo el mismo enano que cuando llegaste a la vida cristiana. Hay una ilustración de un teólogo que dice así. Una vez, dice, relató este teólogo un cuento de un águila. Un águila que tenía envidia de otra que podía volar mucho mejor que ella. Un día, el águila envidiosa, dice, vio a un cazador con un arco y una flecha y le dijo: deseo que mates a esa águila volando en el aire. O sea, quítamela del camino. El cazador le dijo que podía hacerlo, pero que necesitaba una de sus plumas para ponerle en su flecha y que pudiera volar tan alto para matar a la otra águila que volaba mucho más alto que el águila envidiosa. El cazador lanzó la flecha, pero no pudo alcanzar a la otra águila porque andaba volando demasiado alto. El águila envidiosa sacó otra pluma y le dijo: inténtalo otra vez.
La segunda vez tampoco pudo alcanzar al otra águila porque estaba volando demasiado alto. Y el águila, con la envidia y con la ira que se desbordaba, le dijo: inténtalo otra vez. Y se sacó otra pluma y se sacó otra y otra y otra, hasta que había perdido tantas plumas que ella misma ya no pudo volar. Entonces el arquero tomó ventaja de la situación, dio la media vuelta y mató al águila envidiosa. Aplicando esta ilustración, dice esta persona: si tú tienes envidia de otros, el que será más dañado por tus acciones serás tú mismo. Serás tú mismo. ¿Por qué? Porque la envidia no daña sino al que la tiene. Te llena de amargura, una amargura que te va a llevar a dejar de alcanzar la gracia, la presencia del Señor. Va a estar el Señor en tu habitación tocando tu hombro para que le hagas caso, y tú simplemente vas a quitar la mano y vas a decir: no tengo tiempo, estoy pensando qué voy a hacer para destruir a aquel que le tengo envidia. Estoy pensando qué hacer para ser mejor que él. Estoy pensando qué hacer para ganar más dinero que el otro, para tener una mejor casa, para tener un mejor carro, o quizá para tener un puesto más alto en el servicio del ministerio. Y no te das cuenta que el otro está volando demasiado alto. Y en lugar de ejercitar tu vida para la piedad, para que el Señor te lleve también a los mismos niveles, andas queriendo derrocar a tu líder o al pastor. Estas cosas no van dentro del reino de Dios, mi hermano. Los corintios eran constantemente arrastrados por la envidia, eran peleoneros, eran celosos, por lo cual demostraban que eran carnales. El Señor Jesucristo también enseñó que este tipo de comportamientos no debía existir en medio de aquellos que vivieran bajo su reino. El reino de los cielos no consiste en este tipo de comportamientos, en tener celos unos de otros, en pelear posiciones, en pelear cosas. No. Y enseñó en Mateo capítulo 20, versículo 20. Ante una circunstancia en la cual una madre, que quizá no tenían entendimiento aún de lo que significaba vivir bajo el gobierno de Dios, trabajar para Dios, se acerca y le hace una petición al Señor Jesucristo de una manera supuestamente espiritual, postrándose ante Él y pidiéndole algo que estaba completamente fuera del carácter de Dios. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 20. Vamos a leer Mateo capítulo 20 hasta el versículo 28. Del 20 al 28. Sígueme con tu vista. Le damos lectura. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis y con el bautismo con que soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Nótese, mi hermano,
algunos puntos importantes en este relato. El primero es que podemos acercarnos a Dios pidiendo cosas que creemos que pueden ser espirituales o estar dentro del plan de Dios, pero no son más que cuestiones muy carnales. Incluso puedes entrar a tu cuarto, postrarte de rodillas y pedirle al Señor algo que no está dentro de su voluntad. Y no porque no sea algo que Dios quiera para ti en ese momento, no. Simplemente no está dentro de su voluntad porque no es parte de su carácter. Simplemente por eso, así como la madre de los hijos de Zebedeo dice que se postró delante de él pidiéndole, le reconocía como Señor. Pero le estaba pidiendo algo que no era de acuerdo al reino de los cielos, algo que no se tenía que tener en el corazón para aquellos que son llamados hijos de Dios. Por otro lado, mi hermano, otra cosa que podemos notar aquí es que pensaba esta mujer que el esfuerzo y el trabajo le daban derecho a tener posiciones altas y eso, o a tener cosas que había en su corazón. A que Dios les cumplía los deseos de su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor les dice, vas a sufrir como yo sufrí y vas a trabajar como yo trabajé, pero no me puedes pedir que se sienten a mi derecha y a mi izquierda. ¿Por qué? Porque el que tú sufras, el que tú padezcas, el que tú trabajes, no es para darte una posición mayor a la de los demás. Y este error se comete mucho en la iglesia del Señor, principalmente en los que son servidores. Piensan que porque trabajan más merecen posiciones más altas. Y eso no, dice el Señor, eso no depende de mí. Es de acuerdo al llamamiento del Padre. Deja de ser envidioso y ponte a trabajar para el mismo Dios. Deja de buscar posiciones. ¿O por qué te estás esforzando? ¿Por qué estás sirviendo? ¿Para obtener beneficios? ¿Quieres tener una mayor posición? Dice el Señor, ponte a servirle a todos. No hay mejor posición que la de siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Por lo tanto, mi hermano, la envidia se puede manifestar de una manera impresionante, aun cuando nosotros buscamos o creemos que por nuestro sufrimiento o por nuestro trabajo tenemos derecho de pedirle cosas a Dios que no son conforme a su carácter, que no son conforme a su verdad, conforme a su integridad. Más bien, dice la Escritura, comienza a depender de la decisión del Padre. Comienza a estar contento, a tener contentamiento con lo que el Padre determina que tú tengas. Sea económicamente, sea de salud, porque aun si no tienes salud y el Padre determinó que tengas enfermedad, comienza a tener contentamiento con eso. No envidies la salud de otro. No envidies el ejercicio de otro. Comienza a tener contentamiento con lo que el Señor ha determinado que tú tengas y con la posición que Dios quiere que tú tengas. Al igual que los corintios, los discípulos del Señor estaban siendo arrastrados por un pensamiento totalmente contrario al propósito de Dios. La diferencia está en que los discípulos del Señor estaban recién convertidos. Y después de 3 años se convirtieron en los apóstoles de lo que hoy tenemos en el Nuevo Testamento. Los corintios pasaban 6 años y se quedaron igual. Por lo tanto, es normal quizá que cuando vayas empezando tengas este tipo de rasgos. Que de repente estés luchando con la envidia. Pero si tienes más de 3 años y sigues luchando con la envidia, mi hermano, es un carnal. Es un carnal. Comienza a acercarte a Dios, a pedirle que te perdone y comienza a experimentar la restauración del Señor, el crecimiento, teniendo un contentamiento y poniendo tu mirada en lo que Dios quiere que tú vivas. Y deja de ver la vida de otros. Deja de buscar reconocimiento, grandeza, poder, cosas que no tienen nada que ver con un comportamiento semejante al de Cristo Jesús. Tú puedes leerlo en Juan capítulo 13, cómo el Señor comienza a lavarle los pies a los discípulos, pero dice la Escritura que lo hace sabiendo de quién venía y a quién iba y que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos. O sea, no necesitaban la aprobación de nadie para saber qué posición tenía delante de Dios, porque tenía un corazón puro,
Es el mismo corazón que Dios quiere que tengamos, un corazón entendido de cuál es nuestra posición delante de Él, a fin de que no envidiemos, que no seamos peleoneros, que no seamos celosos de las cosas de otros, sino que aprendamos a trabajar en lo que Dios quiere que yo tenga. Amén. Un segundo rasgo, una segunda característica que identificaba a los corintios como personas carnales o como a niños en Cristo, la obtenemos en 1 Corintios capítulo 5. Abre tu Biblia, 1 Corintios capítulo 5 en el versículo 1. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Los corintios, mi hermano, no solamente eran arrastrados por la envidia, los celos y los pleitos, sino que por otro lado los corintios eran totalmente permisivos al pecado. Y eso era algo que los identificaba como cristianos o como personas carnales, como niños. Este tipo de pensamiento que tenían los corintios nublaba la vista espiritual de ellos, de modo que comenzaban a buscar más lo suyo propio que lo que es para edificación de la iglesia. Y muy probablemente tú te encuentras en esta condición. Te preocupas más por lo tuyo que lo que puedas edificar a los hermanos. Y escúchame bien, mi hermano y mi hermana. Uno de los principales propósitos por los que tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo es para edificar a los hermanos. Para edificar a los hermanos, no para solapar el pecado, sino para edificarlos, para llevarlos a un crecimiento espiritual, para ayudarnos mutuamente, para ir creciendo y edificándonos en amor. Los corintios eran totalmente permisivos y Pablo los exhorta porque la vida que llevaban era completamente permisiva al pecado. Estaban tan preocupados por querer ser mejor el uno del otro que ignoraban la fornicación tremenda que estaban enfrentando. Se les comenzaba a hacer natural el pecado en medio de ellos. Pregunta, ¿qué tan natural se te ha hecho la mentira en tu vida? ¿Qué tan natural se te ha hecho la envidia? ¿Qué tan natural se te ha hecho la amargura? ¿Qué tan natural se te ha hecho la murmuración? ¿Qué tan permisivo estás siendo al pecado en tu vida y en la de los que te rodean? ¿Qué tan permisivo estás siendo con el pecado en medio de tu casa? ¿Ya comienzas a dejar que pongan reggaetón? ¿Ya has escuchado lo que dicen las canciones de reggaetón? De repente voy por la calle y escucho ese tipo de canciones y me sorprendo de la letra que tienen. Una letra completamente depravada. Y antes lo ocultaban, eran doble sentido. No, ahora es un solo sentido, el perverso. Ay, pues es que son niños y pues es que no quiero ponerles tropiezo para que escuchen la palabra. Estás siendo permisivo al pecado, te estás nublando la vista espiritual. Y eso va a arrastrar a toda tu familia. Por poner un ejemplo. Pero ¿qué tan permisivo está siendo? Porque Pablo los exhorta que no fueran permisivos. Que debían haberte lamentado por ver la condición de aquel fornicario. Dice la Escritura algo que ni siquiera se nombra entre los gentiles. Es decir, se comportan peor que los que no conocen a Cristo. Se comportan peor que los naturales. Porque no es una cuestión espiritual como para que no se den cuenta. Es algo tan natural. Esa perversidad que aún cualquier gentil o cualquier persona que no sea Cristo se admira de ese comportamiento. Pero ustedes, dice, están envanecidos, o sea, no ven. Y es aquí cuando se tiene este tipo de comportamiento que muchos dicen, ¡ay! Es mejor que los cristianos.
¿Por qué? Porque muchos cristianos están siendo permisivos al pecado. Están siendo tan permisivos que al compararlos con un hombre natural, un hombre que no ha sido nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no hayas gran diferencia, o incluso hay comportamientos que son superiores en los que no han nacido de nuevo en cuanto a las cuestiones morales. Había un muchacho que se estaba acostando con la esposa de su papá, con su madrastra, y nadie decía nada. Nadie decía nada. Eran permisivos al pecado, así como muchos cristianos de hoy son permisivos al homosexualismo, son permisivos a la pederastía, son permisivos a cosas que no tienen nada que ver con Dios, que están completamente alejados de una vida espiritual. Soy cristiano, pero creo que puedo estar de acuerdo con el amor que se tienen dos hombres. Soy cristiano, pero creo que puedo estar de acuerdo con que a un hombre mayor le guste una niña. Eso no es ser una persona espiritual. Incluso eso raya en lo depravado, en personas completamente ajenas a la santidad de Dios, a la transformación, al evangelio. No tiene nada que ver con Dios. Y aunque no lo practicaban, los líderes de la iglesia de Corinto lo permitían. Lo permitían. Los líderes de la iglesia de Corinto debían poner cántaros en el asunto y no lo hacían. Permitían este tipo de pecado dentro de la congregación. Por eso, dice la Escritura, el nombre de Cristo es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vemos cristianos carnales pensando que por asistir a una iglesia, por asistir a un instituto bíblico o a las reuniones de matrimonio ya son espirituales, pero su comportamiento continúa siendo carnal. Cristianos predicando la palabra, dando consejo incluso de la palabra, pero que al final viven vidas llenas de pecado. Vidas llenas de malos comportamientos que terminan por manchar el nombre de Cristo. La versión Palabra de Dios para Todos, este pasaje de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 dice: se dice que entre ustedes hay un pecado sexual tan grave que ni siquiera lo cometen los que no conocen a Dios. Claramente el apóstol Pablo declara que aquel que cometía este acto no era cristiano. Más adelante dice: se ha arrojado Satanás para la salvación de su alma. Destrucción de su cuerpo, pero salvación de su alma. El que cometía este pecado no era cristiano. Pero la exhortación está en que los que sí eran cristianos permitían este tipo de comportamientos dentro de la iglesia, como si no fuera nada malo, como si fuese normal. Se acostumbraban a vivir con el pecado. Cuando Dios demanda de su iglesia, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación. Dios quiere un pueblo santo, mi hermano. Un pueblo celoso de buenas obras, apartado del pecado para Él. Pero esta iglesia estaba permitiendo comportamientos cerrados. Estaba mezclando lo malo con lo bueno, cristianizando conductas que no tienen nada que ver con Cristo. Y muchos se acostumbran a vivir de esta manera, estando de acuerdo con el pecado, de modo que no ven cuando viene el peligro a sus vidas, no ven cuando viene el peligro a su familia y termina por ser arrastrada. ¿Por qué? Porque se acostumbran a convivir tanto con el pecado que se hacen insensibles ante los peligros que el pecado produce. Y de repente ya ven a la muchachita embarazada, y de repente ya ven su matrimonio al punto del divorcio, y de repente ya ven a su hijo en las drogas, y de repente ya ven un caos en sus vidas. ¿Por qué? Porque se acostumbraron tanto a vivir, a ser permisivos con el pecado, que terminó por arrastrarlos. Fue lo que le pasó a los Gálatas. Abre tu Biblia en Gálatas capítulo 5.
Fueron tan seducidos, tan sutilmente seducidos, que no se dieron cuenta cuando fueron arrastrados, se acostumbraron a vivir una vida errada a la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo les habla en el capítulo 5, versículo 7. ¿Ya lo tienes, mi hermano? Vamos a dar lectura a Gálatas capítulo 5, versículos 7, 8 y 9. Pon atención. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Así de sencillo, mi hermano. Si tú permites el pecado en tu vida, o eres permisivo con un pequeño, entre paréntesis, pecado, ese pequeño pecado te va a leudar todo tu hogar. Ese pequeño pecado te va a afectar todo tu matrimonio, te va a afectar toda tu familia. ¿Por qué? Porque estás siendo permisivo. Corrías bien, dice a los Gálatas. ¿Quién los estorbó? ¿Quién les puso tropiezo? ¿Quién los fascinó? ¿Quién los convenció de que comportarse de tal o tal modo no estaba tan mal? Un poco de levadura leuda toda la masa. También asimismo el Señor Jesucristo exhortó a la iglesia en Tiatira por causa de ser permisivos con el pecado. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 18 dice, escribe, está hablando el Señor Jesucristo y dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El ángel es el pastor. Escribe al pastor de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y el amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Yo sé que eres una persona que te esfuerzas. Yo sé que eres una persona que quieres vivir cada vez más pegada a los mandamientos de Dios. Versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuáles cosas? Que toleras. Hay que ser tolerante, mi hermano, no. Tolerante con el pecado no. Puedes ser tolerante con los diferentes puntos de opinión, con las diferentes opiniones, ideales, tipos de pensamiento, respetar, pero cuando se trata del pecado, mi hermano, hay que quitarlo. No puedes tolerar el pecado. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, engañe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según vuestras obras. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Yo estoy diciendo que para mí no hay nada oculto. Para mí no hay nada oculto. Yo conozco. Y si no se arrepiente, si no quitas el pecado de tu vida, yo voy a entrar, y voy a entrar en disciplina, y voy a entrar en trato directo para que todos sepan que no hay nada oculto delante de mis ojos. Y que yo quiero un pueblo santo, yo quiero un pueblo celoso de buenas obras, yo quiero una iglesia sin mancha, sin arruga, sin contaminación o cosa semejante. No os engañéis, dice Pablo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Por lo tanto, mi hermano, no puedes ser permisivo con el pecado. No puedes ser permisivo. No puedes ser tolerante, tienes que quitarlo. Y si hay alguno, dice el apóstol Pablo, que se dice cristiano y está viviendo en pecado, apártate de él. Ni comas ni siquiera con él, porque él es un cáncer para la iglesia de Dios. Una persona que se dice cristiano y que se basa del nombre de Cristo para seguir en pecado, para seguir en fornicación, para robar, para envidiar, para codiciar, para tratar mal a la gente. Ni siquiera comas con él. Parece severo, mi hermano, pero cuando una manzana está podrida, sacas la manzana podrida. No la dejas para ver si las manzanas sanas la vuelven a restaurar. Es un ejemplo muy básico.
pero que nos dé entendimiento de cómo el pecado tiene que salir de nuestras vidas. La tercera característica o el tercer rasgo que vemos en la iglesia de Corinto, por lo cual el apóstol Pablo les llamaba carnales o a niños en Cristo, la encontramos en 1 Corintios capítulo 6. Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 6. Damos lectura, 1 Corintios capítulo 6, versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? La tercera característica que los identificaba como carnales o como a niños en Cristo es que eran peleoneros e insensatos. Peleoneros e insensatos. No les importaba dar mal testimonio del nombre de Cristo ante los incrédulos. Y eso, mi hermano, es un comportamiento carnal y de niños. Pregunta, ¿cómo se comporta un niño delante de la gente? ¿A poco se espera llegar a casa para hacer berrinche? El niño está en Walmart, ahí te hace un berrinche. Está en la plaza y te hace un berrinche en la plaza. Está en donde quiera que esté y te hace un berrinche. En la calle, ¿por qué? Porque no le importa al niño, no le importa dejar en mal a sus padres, no le importa lo que digan de él. Él hace berrinche porque es niño. ¿Y qué tienes que hacer con el niño? Enseñarle con disciplina, con amonestación, en amor. Bueno, los corintios así eran, no les importaba dar mal testimonio delante de los incrédulos. No les importaba dar más testimonio de Dios. No les importaba dar más testimonio de Pablo, quien puso el fundamento en ellos. Eran peleoneros insensatos delante de los incrédulos. Y es una característica del ser carnales. Es reclamar derechos y exigir una supuesta justicia ante tus propios deseos. Lo cual evidencia claramente una falta de entendimiento del ejemplo del Señor y de su deseo para con su iglesia. Una persona carnal no le importa hacer un relajo. Y pasa un problema y va y le mete demanda a otro y se andan peleando. ¿Y todo por qué? Porque es un niño, no entiende, hace berrinche. En una ocasión iba el Señor Jesucristo y dice que llega un hombre y le dice, entre la multitud, y llega y le dice, ahí en Lucas capítulo 12, versículo 13, maestro, le dice, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. O sea, se murió mi papá y no me quiere dar ni un cachito. Dile que parta conmigo la herencia. Y dice que el Señor Jesucristo le respondió, hombre, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? Y les dijo, miren, guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es decir, que la vida cristiana no depende de los bienes materiales como para que estés peleando por ello. Jesucristo no vino a enriquecer personas. Jesucristo no vino a repartir bienes en esta tierra. ¿Qué es lo que pensaban qué es lo que pensaba este hombre? Dice, mejor pon tu mirada en lo que debes de ponerla. ¿Que no has escuchado todas las enseñanzas que te he dado? Para que vengas y me comiences a pedir que yo me ponga a repartir bienes materiales. Porque cuántas veces, mi hermano, vemos este tipo de casos. Personas peleando por dinero. Personas peleando por herencias. Que incluso causan un mal testimonio con los de afuera. Pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El dinero, las riquezas o la salvación? La salvación. Así es. La salvación es más importante. O mantener un buen testimonio de lo que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Qué es más importante? ¿El dinero o que tus hijos sean salvos? ¿Qué es más importante? ¿El dinero, las riquezas o que tu esposo o tu esposa sea salva? Entonces, ¿por qué peleamos por cosas que no tienen valor espiritual? Peleas por las cosas terrenales, vas a ser un hombre y una mujer terrenal.
peleas por las cosas espirituales, te esfuerzas por adquirir tesoros en el cielo, vas a ser un hombre, una mujer espiritual. Por eso dijo el Señor que los violentos arrebatan el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se esfuerzan, trabajan, no les importa desgastarse por dar buen testimonio, por adquirir conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué más bien, dijo el apóstol Pablo, no sufres el agravio? ¿Por qué no más bien soportas y encomiendas la causa al que juzga justamente? ¿Por qué tienes que pelear y poner en mal a Cristo Jesús? ¿Por qué tienes que pelear y poner en mal a tu pastor? O a la iglesia donde te congregas. ¿Y eso les enseñan? ¿A poco eso les enseñan en tu iglesia? Guarda tu boca, mi hermano. O guarda tu boca, mi hermana. Por esta causa, escúchame bien, por esta causa muchos familiares no se convierten a Cristo Jesús. Porque llegas a tu casa y comienzas a hablar mal de tu iglesia. Llegas a tu casa y comienzas a hablar mal de tus compañeros de servicio. Comienzas a hablar mal de tu pastor ante personas que son incrédulas. Y después andas pidiendo oración por tus familiares para que sean salvos. Comienza a dar testimonio, no pidas oración, comienza a dar testimonio. No te comportes como un niño en Cristo, como un carnal. Por esta causa muchos no se convierten porque ven tantos pleitos entre ellos mismos que no quieren participar de lo mismo. Te invito a mi iglesia, ¿para qué? ¿Para ser como tú? No. Mejor yo voy acá a los consejeros matrimoniales, psicólogos. ¿Por qué? Porque no ven un ejemplo, mi hermano. Es como si el papá se pusiera a pelear con su hijo de 2 años o la mamá con su hijo de 2 años. Y es que me hiciste una mueca. Vemos al niño de 2, 3 años que le hace y le contesta la mamá bien enojada, sí, pues, y te pones a pelear. No, mi hermano, eso no está bien. Santiago dijo en Santiago 3:11: ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? O sea, vas y alabas a Dios y dices: gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias porque me has bendecido más de lo que necesito. Y le andas peleando 100 pesos al otro. Y gracias, Señor, porque me has salvado de una deuda impagable que yo no podía pagar. Estaba condenado por mis pecados. Y no andas y no ayudas a tu hermano. O andas peleando con tu hermano. ¿Se puede echar de una misma abertura agua dulce y agua amarga? Claro que no. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Claro que no, no es naturaleza. No es natural. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y luego dice en el versículo 13: ¿quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Levante la mano los sabios y los entendidos. ¿Quién es sabio y quién es entendido entre ustedes? Muestra con tu buena conducta, por la buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Una versión parafraseada pudiera decir: no seas hipócrita. Deja la hipocresía. ¿Te crees sabio y entendido? Muéstralo con tu comportamiento. ¿Crees que eres un cristiano espiritual? Muéstralo con tu comportamiento. Pero si tienes celos y tienes amargos y tienes celos amargos y tienes contención en tu corazón, no te engañes. Ni trates de mentir contra la verdad, ni te jactes de que eres una persona espiritual. En una ocasión, mi hermano, mi madre fue al Instituto Bíblico, a Casa de Oración Centro, y ya salió en la noche, llevaba a mi madre su carro, y de repente sale y está ponchada la llanta de su carro. Está ponchada la llanta de su carro, y dice: pues ahora qué voy a hacer, no tengo gato. Tenía la refa, pero no tenía gato. Y salen otros hermanos de ahí y le dicen: hermana, ¿qué le pasó? No, pues está ponchada la... Ahorita le consigo un gato, dice uno. Un gato, y va y busca a alguien que tenga gato y encuentra una hermanita bien espiritual.
Va y encuentra a la hermana y le dice, oye hermana, fíjese que se le ponchó la llanta a otra hermana y que necesitamos cambiar la llanta. Digo, también estos hermanos no sabían cambiar llantas. Digo, si no sabe cambiar llantas, no se ofrezca, mi hermano, cambiar llantas. Pero va y le pide el gato y le dice, hermana, está bien, se lo presto. Así como entre queriendo o no. Y llega y ponen el gato, estos hermanitos bien intencionados, pero carentes de entendimiento para cambiar una llanta. No lo ponen bien, quitan la llanta y se les cae el gato. Se les cae el gato y se dobla. Y pues, ¡chin!, se nos adoló el gato. Y de repente sale la hermanita, la que les prestó el gato, y dicen, ¡ay, qué hicieron! Que no sé qué. Y, no, hermana, yo se lo pago, discúlpeme, la verdad, pues no lo puse bien, pero yo le pago el gato, no hay ningún problema. No, tienen suerte de que sea una mujer espiritual, les dice. Tienen suerte de que sea una mujer espiritual, si no, así les andaba yendo. Imagínense, no te jactes ni mientras contra la verdad. Mejor muestra con tu conducta que eres espiritual. Porque muchos son así, son peleoneros y se creen espirituales. Son insensatos, dando mal testimonio, haciendo berrinche con los incrédulos y se sienten espirituales. Sienten que tienen derecho a exigir derechos. Y no es así. ¿Cuál es el orden que Dios nos marca ante los problemas? Abre tu Biblia en Mateo 18. Porque hay un orden que Dios nos marca ante los problemas o situaciones que se generan dentro de la iglesia. A fin de que haya un orden, a fin de que haya un crecimiento, una edificación, un crecimiento espiritual, un buen testimonio. En Mateo capítulo 18, vamos a leer del versículo 15 al versículo 17. Leamos lectura, mi hermano. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17. Sígame con su vista. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es muy sencillo. ¿Tienes un problema? Ve a arreglarlo con él. No andes chismeando por todos lados. No andes dando mal testimonio. No vayas a tu casa y te comiences a quejar con tus hijos incrédulos, con tu esposo, con tu esposa incrédula de las cosas que estás pasando en tu iglesia o en el servicio. Afronta, sufre el agravio. Encomienda la causa a Dios, que no es ciego. Dios tiene cuidado de la situación. Confesamos que Dios es soberano, entonces entendamos que Dios tiene cuidado de esa situación. Ve contra él y repréndele estando tú y él solo. Si no te escucha, lleva testigos. Si no, llévalo a la iglesia, no a los tribunales. Llévalo a la iglesia y tenle por gentil y publicano. Es decir, llévalo a la iglesia y guarda tu corazón sabiendo que el tal no ha conocido a Dios. Y comienza a orar por él, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5:45. Comienza a orar por él, comienza a bendecirlo, sabiendo que es gentil, que es publicano, sabiendo que no está dentro del reino de los cielos, que necesita la misma misericordia que tú recibiste en algún momento. Y toda la palabra de Dios tiene enseñanza acerca de esto, de cómo debe de ser nuestro comportamiento hacia el prójimo, no de pleito, no de contención, no de mal testimonio, de insensatez. ¿Cómo nos estamos comportando, mi hermano? Otra característica la encontramos en 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. ¿Qué más demostraba que los corintios eran carnales o niños en Cristo? Eran arrastrados por la envidia, por los celos, por los pleitos. Eran totalmente permisivos al pecado. Eran peleoneros, eran insensatos, dando mal testimonio delante de los incrédulos. ¿Pero qué más? 1 Corintios capítulo 8, versículo 9. Lo leemos, mi hermano. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. ¿Qué más tenían? Eran insensibles ante las necesidades y debilidades de los hermanos. Yo soy bien espiritual y la verdad la digo como es, y si la quieren creer, que la crean.
porque soy bien espiritual. No, mi hermano, eres insensible. Eres insensible ante la necesidad y debilidad de los hermanos. Y el apóstol Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 15, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Dile al que tienes a un lado, no te agrades a ti mismo. No te agrades a ti mismo si es que eres espiritual. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y un poco antes, en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 13, dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona espiritual, tú debes de ver principalmente por la necesidad y por la debilidad de tu prójimo para edificación, no la tuya propia. Si tú eres una persona insensible ante las necesidades de otros, no te importa ponerle tropiezo al hermano y le dices la verdad como te venga en gana. Si ves la debilidad del hermano, la necesidad, y no eres capaz de ayudarlo a levantarse o a crecer, mi hermano, eres un cristiano carnal. ¿Cuántos se acuerdan de aquel sacerdote que pasó a un lado del samaritano y no hizo nada? Eso es una actitud de niños, de cristianos carnales. Y aún menos que niños, mi hermano. Yo veo a mi bebé mayor, que tiene 2 años, que ve llorar a mi bebé menor, que tiene 3 meses, y luego va y la hace shh, y la trata de calmar. Y muchas veces vemos nosotros a otro sufriendo, y pues él se lo ganó. Pues es que cambie. Eso le pasa por esto. Y es que Dios está tratando con él. Y es que ha de andar en pecado. Y es que eso no significa, y aún así dice la Escritura, que si hubiese cometido pecado, tu responsabilidad, si te crees un hombre espiritual, es restaurarlo con mansedumbre. Así lo dijo el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 4. Si sorprendieras a alguno en alguna falta, si tú eres espiritual, restáurale con espíritu de mansedumbre. No sea que al rato tú también seas tentado y caigas en lo mismo. Sobrellevan las cargas los unos de los otros para que cumplan así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá, dice la Escritura, motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Cómo te estás comportando también? ¿Insensible ante la necesidad o estás obrando para cubrir esa necesidad? ¿O estás actuando en medio de la necesidad? Un cristiano carnal no actúa, simplemente critica. Ve la necesidad y comienza a criticar. Hace falta esto, y es que hace falta el orden, y es que hace falta acá. ¿Y por qué no haces nada? Es que le hace falta esto. ¿Y por qué no ayudas? Ayuda en lugar de criticar. Deja de ser insensible. Los corintios se comportaban de una manera insensible porque creían que por ser libres y por tener un poquito más conocimiento tenían derecho a ser tropezadero para los más débiles o para los nuevecitos. Hay personas que tienen muchos años en la iglesia y piensan que porque tienen muchos años en la iglesia ya son más espirituales y pueden hablarle como quieran o como les venga en gana a los que acaban de llegar. Y eso es un síntoma de ser un niño en Cristo, un bebé espiritual. Porque no es así como el Señor quiere que vivamos. Como cristianos, mi hermano, tenemos que vivir creciendo cada día, buscando el ser cada día más espirituales. Mi hermano, Dios ha provisto todo lo necesario para que seamos cristianos espirituales. Todo lo necesario. Y Dios quiere que seamos cristianos espirituales. Dios quiere que seamos hijos de honra para el Padre. Ese es el deseo de su corazón. Y no nos deja esta tarea imposible.
Debemos de entender acerca de la obra del Señor y de lo que debe de producir la obra de Cristo Jesús en aquel que se entrega por entero a la voluntad de Dios. Y escúchame bien, Él ha provisto todo lo necesario. En Efesios capítulo 4, versículo 10 dice, el que descendió, hablando de Cristo Jesús, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. ¿Para qué? Para llenarlo todo. Y Él mismo, escúchame bien, Él mismo constituyó a unos apóstoles, Él mismo constituyó otros profetas, Él mismo constituyó otros evangelistas, Él mismo constituyó otros pastores y maestros. ¿Para qué? Para perfeccionarte. Él no te dejó huérfano, Él dejó a su Espíritu Santo en ti y aparte te dejó guías para perfeccionar a la iglesia. Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos ¿qué? Niños. Repite conmigo, niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándonos en amor. En este pasaje está escrito todo, mi hermano. Te voy a dejar una tarea. Vuelve a leer este pasaje detenidamente. 1, 2, 3, 4, 5, 10 veces, las que sean necesarias, hasta que nos quede claro cuál es la función que tenemos dentro del cuerpo de Cristo y cuál es el deseo de Dios para su iglesia. Porque Dios nos ha provisto todo lo necesario para que tú seas un cristiano espiritual. Y si no has sido un cristiano espiritual, si no has crecido espiritualmente, es porque no has querido apegarte a la voluntad de Dios. Porque no estás tratando a tu pastor de la manera en la que Dios quiere que lo trates. Porque Dios puso a tu pastor para tu edificación, para tu perfeccionamiento. Si es un buen pastor. Si es un pastor que enseña la palabra de verdad y que su vida refleja lo que enseña. Porque si no es un pastor o es un pseudopastor, entonces no te va a edificar. Pero tú tienes la responsabilidad de acudir con alguien que verdaderamente te enseñe la palabra. ¿Qué estás haciendo con aquellos medios que Dios ha puesto para tu crecimiento? ¿Qué estás haciendo con la palabra de Dios? ¿La tienes nuevecita en tu casa? ¿O ya la leíste, ya la subrayaste, ya hiciste anotaciones, ya la meditaste, ya hiciste devocionales? Ya la compartiste, ya la viviste? ¿Qué estás haciendo con tus líderes? ¿Qué estás haciendo con tus hermanos que te dan consejo, que te ayudan? ¿Estás diciendo religiosos para justificar tu mal comportamiento? ¿O juntos están creciendo en amor? ¿O juntos se están ayudando, dice la Escritura, como coyunturas que están unidas como un mismo cuerpo? Entendiendo cada uno su actividad para crecer, para edificarse en amor. El mismo Señor Jesucristo, con su ejemplo, nos enseñó que una vida espiritual abundante no consiste, mi hermano y mi hermana, en simples acciones. No. Una vida espiritual abundante consiste más bien en actitudes que desencadenan comportamientos. En comportamientos que surgen de un corazón transformado, de un corazón que recibe la enseñanza, de un corazón que se alimenta de la palabra de verdad. No de acciones simples
religiosas. Esto significa que la verdadera espiritualidad comienza con aquello que hay en nuestro corazón, más allá de nuestras acciones. Tú lo puedes leer en Mateo 5, del capítulo 5, en el capítulo 5 del versículo 3 hasta el versículo 12, ahí nos dice cómo debe de estar nuestro corazón delante de Dios para comenzar a ejercitar y a ejercer una vida de crecimiento constante, de una vida espiritual. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, que si quieres ser una persona espiritual, debes de comenzar con una humillación en el reconocimiento de la necesidad constante, diaria de Dios en tu vida. No por las mañanas solamente, no por las tardes, no por las noches solamente, no cuando te acuestas solamente. De mañana y tarde y noche te buscaré. No cuando tienes problemas o alguna necesidad, no. Una vida de crecimiento constante en la espiritualidad debe de comenzar con un reconocimiento de la necesidad de Dios. Es impresionante que este pasaje es el primero que se tiene registrado acerca de un sermón tan impresionante como es el Sermón del Monte. Y que tiene que ver con el comportamiento que se debe de tener de acuerdo al carácter de Dios y a su plan para con sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no puede obrar en un corazón que no se humilla delante de Él. Y Dios no va a obrar en nadie que no le reconozca que le necesita. Y en cada uno de estos rasgos antepone la palabra bienaventurados. Es decir, que la vida espiritual o el ser espiritual está ampliamente ligado con una vida de abundante gozo. ¿Qué es lo que significa bienaventurados? Sumamente bendecido, supremamente feliz, dichoso. Los que tengan un corazón humillado delante del Señor. Cada una de estas bienaventuranzas nos revelan el comienzo de una vida de práctica espiritual y equilibrada. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón, los pacificadores, los que padecen persecución por vivir de una manera justa. Bienaventurados a los que persiguen y les hablan toda clase de mal mintiendo. Alégrense, dice la Escritura, porque su galardón es grande en los cielos. Porque Dios tiene preparado para todos nosotros una corona de vida, si es que nos comportamos como es digno de Él. Y a partir del versículo 13 hasta Mateo 7:27, se trata de toda una vida de práctica de la palabra de Dios y de la sabiduría aplicada para una persona que quiere crecer espiritualmente. Quiero terminar, mi hermano, con este pasaje. Abre tu Biblia en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9, y lo voy a leer hasta el versículo 14. Quiero terminar con este pasaje, pon mucha atención. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, con un corazón completamente lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Qué es lo que esto tiene que producir? Para que anden como es digno del Señor,
agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Segunda tarea, este pasaje vuélvelo a leer 1, 2, 3, 4, 5 veces detenidamente. Tercera tarea, lee toda la Biblia detenidamente. ¿Por qué? Porque es una oración impresionante para los hijos de Dios. Y quiero que en esta tarde terminemos con una oración de esta manera, pidiendo a Dios entendimiento, pidiendo a Dios llenura de su conocimiento, pidiendo a Dios llenura de su sabiduría, llenura de su Espíritu Santo, pidiendo a Dios que nos ayude a andar como es digno de Él, de la grandeza de nuestro Dios, llevando fruto, creciendo en el conocimiento, fortalecidos, que no nos tumbe una pandemia, fuertes en el Señor, que no nos tumben las enfermedades, que no nos tumben las escaseces económicas, que no nos tumben las críticas, que no nos tumben las burlas o los abusos, sino que seamos cristianos espirituales y no niños en Cristo. No personas arrastradas por comentarios, no personas arrastradas por chismes. Es que ya dijeron esto de mí, que digan lo que digan, tú aplícate a la palabra de Dios y crece espiritualmente y contribuye a edificar, que es tu trabajo como cristiano. Cierra tus ojos, mi hermano. Cierra tus ojos. Toma las manos de tu familia, ponte de pie, toma las manos de tu familia, si estás tú solo, levanta tus manos al Señor. Descansa en el Señor, sabiendo que Él quiere que no dejarnos en la misma condición, quiere que vayamos a un crecimiento. Y necesitamos levantarnos poderosamente en testimonio, mi hermano. Necesitamos ser cristianos de impacto en este mundo, de impacto como lo fue el Señor Jesucristo. Que al pasar nosotros esta vida, la gente pueda ver a Cristo Jesús reflejado en nuestro corazón, en nuestro comportamiento. Personas de peso y no religiosos. Porque la religión, lo dijo un incrédulo, es el opio del pueblo. Pero Cristo Jesús, mi hermano, Cristo Jesús es la vida para los hombres. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y de su gracia toman todos, de su gloria, de su presencia. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad, por tu paciencia, Señor. Ayúdanos a crecer, Padre. Queremos ser cristianos llenos del conocimiento de tu voluntad, en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, no inteligencia superficial, no en sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica. No, Señor, queremos comportarnos como es digno de ti, mi amado Dios. Enséñanos y ayúdanos, necesitamos de tu Espíritu Santo. Incomódanos, Señor, para esforzarnos en las cosas que verdaderamente valen la pena. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Gracias, Señor mío, Dios mío, por ser nuestro Dios, nuestro Padre. Queremos andar como es digno de ti. Queremos andar, caminar, Señor, vivir de una manera agradable delante de tus ojos y tener un entendimiento más amplio de lo que es la vida cristiana. Porque sé que si soy un cristiano espiritual, entonces voy a ser un cristiano equilibrado. No me voy a dejar mover por mis emociones o por la adversidad. No me voy a dejar mover por reclamar derechos que no tengo que reclamar, Señor, sino que voy a ir hacia adelante, siguiendo tu ejemplo, renunciando a lo que tenga que renunciar. Y
y buscando edificar cada vez más mi matrimonio, mi familia, de crecer en el ministerio, crecer en la obra de Dios, entendiendo que el lugar en donde estoy es el lugar más idóneo para poder crecer, sea en el servicio, sea con mi esposa, porque no puedo tener una esposa mejor que la que tengo. Es la mujer que me va a llevar cada vez más a ti, Señor. Que entendamos eso. Igual la mujer para con el varón. Que quitemos pensamientos vanos, ilusorios, engaños que no corresponden a una vida piadosa. Ayúdanos a crecer más y más. No sabemos cuándo has de venir, Señor, por segunda vez, pero queremos estar preparados, alimentándonos, multiplicando los talentos que tú has dejado en nuestras manos y no escondiéndolos o enterrándolos, Señor. Gracias, Padre mío, por este tiempo. Te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a hacer cada vez más a tu imagen, Señor. Gracias. Transfórmanos, renuévanos, fortalécenos, Señor, consuélanos. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas equilibradas. Gracias en el nombre de Jesús. Te damos toda gloria, todo honor y todo reconocimiento. Amén. Mi hermano, pues gracias a Dios por este tiempo. Que la palabra no la eche en saco roto, que usted pueda el día de hoy meditar en la palabra. Si tomó apuntes, repáselos, lea los versículos, medite en ellos y pida a Dios. Con cada versículo que lee, levante una oración a Dios de tu profundo de su corazón, para que pueda usted experimentar que su voluntad o sus deseos se van amoldando a los deseos de Dios, o se van conformando a los deseos de Dios. Amén. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Cuídese mucho, que tenga un excelente fin de semana, lo que queda de él, o inicio de semana. Que pueda pasar un buen tiempo con su familia. Sigamos las recomendaciones, cuidémonos en medio de esta contingencia y busquemos cada día ser cristianos de mayor honra y de mayor peso delante de una sociedad caída. Amén. Que Dios lo bendiga, que pase bonita tarde, mi hermano. Hasta luego.